Bueno, entonces, además de saludarles, comencemos. Esta tarde-noche vamos a continuar con la unidad 2, que consiste en los rasgos individuales positivos o las fortalezas del carácter. Específicamente vamos a terminar el último grupo de fortalezas del carácter y después entonces continuaremos viendo los modelos teóricos de las fortalezas, las intervenciones, es decir, los tratamientos. En otras palabras, ya vamos a comenzar a describir la parte aplicada y también cómo nosotros podemos detectar nuestras propias fortalezas o también cómo nosotros podemos evaluar las fortalezas de otras personas. Y después seguiremos con las críticas de la importancia y con un grupo de estudios empíricos de las fortalezas. Es decir, estudio empírico significa qué es lo que se sabe a la actualidad de esta área. Lo que aprenderán esta noche les va a servir para que ustedes puedan resolver la pregunta de qué significa ser buena persona, si se puede medir esta bondad o estas fortalezas del carácter, y cuáles son los estudios científicos que hay al respecto. Bueno, entonces vamos a seguir de esta manera. Como hace una semana fue nuestra última clase, les quiero mostrar nuevamente como contexto que nosotros estamos viendo los 24 indicadores de la bondad, llamados también fortalezas del carácter, los cuales han sido obtenidos a partir de un análisis cross-cultural e histórico de las tres grandes filosofías más influyentes hasta la actualidad. Bueno, entonces ahí agrupamos que hay fortalezas de la sabiduría, del coraje, de la humanidad, de la justicia y la templanza. Entonces, el último grupo que nos falta ver son las fortalezas de la trascendencia, con la cual comenzaremos con la fortaleza apreciación por la belleza y la excelencia. Déjenme mover esto por acá. Antes de seguir, ¿sí me podrían confirmar que se está escuchando bien el audio o escuchan algún tipo de eco o alguna novedad? Se escucha súper bien. Ya, bueno, gracias, Karina. Entonces, la fortaleza apreciación de la belleza y excelencia también es conocida como solamente apreciación. Bueno, y entonces, esta fortaleza consiste en la habilidad de hallar, o sea, de detectar y sentirse bien, o sea, sentir una especie de plenitud cuando experimentamos o estamos ante algún tipo de bien en el mundo físico o social. Entonces, bueno, ese término bien suele ser confuso en castellano. Por eso podemos interpretarle que apreciación por la belleza se refiere a que hay personas que cuando ven que algo está bien hecho, no solamente dicen, qué gusto, sino que en serio suelen sentir una especie de gratificación adicional. Es decir, que son personas que ante la presencia de belleza física, sea de manera estética o sea en la naturaleza, sienten plenitud. Ejemplo, imaginen que alguien está en un bosque. Una persona común y corriente puede que le guste estar en el bosque, pero alguien que tenga apreciación va a sentir no solo un gusto, sino una especie de placer más grande o una gratificación mayor por ver lo bonito de ese bosque. O asimismo, miren, cuando podemos estar ante la belleza de alguna persona, ven que lo normal puede ser que que cualquiera reaccione como, mira, qué bonito, o cualquier otro objetivo. Pero acá estamos hablando de que hay gente que cuando ve la belleza física siente una especie de regocijo mayor. Es decir, por poner en términos muy burdos, sería como que se siente muy a gusto ante la presencia de eso. También esta apreciación se caracteriza porque las personas pueden sentirla ante la presencia de algún tipo de experticia o talento. Es decir, o sea que cuando algún ser humano es muy hábil en algo, póngase en algún arte como la escultura, y esta persona que tiene la fortaleza de apreciación la ve
no solamente le va a gustar la escultura, sino va a sentir una especie de regocijo o plenitud o mucha gratificación. O asimismo otras áreas del talento que pueden ser los deportes. O alguien que sabe mucho y le escucha a otra persona, entonces va a sentir apreciación, si es que tendrá apreciación esta persona, si es que siente una especie de regocijo o alegría grande, simplemente al estar ante la presencia de esa belleza o excelencia. De ahí viene su nombre. Y también puede ser una respuesta ante la presencia de algún tipo de fortaleza del carácter. O sea, cuando alguien ve alguna presencia de valentía, de persistencia o de amor por el saber, como ejemplos, puede que sienta esta especie de regocijo y belleza, y gratitud ante la belleza, quiero decir. Entonces, quiere decir que, por poner un ejemplo, la gente con alta fortaleza de apreciación, póngase, puede que sientan de forma muy frecuente asombro, admiración y elevación o exaltación cuando se ponen a hacer senderismo, por ejemplo, en algún cerro. Ve que caminar por un cerro a la mayor parte de gente puede que le dé gusto, pero sentir apreciación quiere decir que cuando lo hace se le exalta más, o sea, tiene una sensación de placer mayor que el resto. O asimismo, personas con apreciación van a sentir ese asombro, admiración o plenitud. Cuando, por ejemplo, escuchan historias de alguna proeza, ejemplo de algún prócer de algún país en donde luchó hasta tal parte y liberó a 5 naciones. Entonces, para mucha gente puede que escuchar así esas historias de valentía o de otras proezas les valga, o sea, sea como, ah, bueno, chévere, pasó hace 200 años. Pero la gente que tiene esta fortaleza se caracteriza porque su forma de respuesta ante esas proezas ya es de gratificación solamente por el hecho de escucharlas. O asimismo va a sentir eso si, por ejemplo, está mirando las Olimpiadas y ve entonces algún logro, entre comillas, sobrehumano, o sea, algo, una habilidad que lleva al límite a nuestra especie. O, por ejemplo, en algún deporte, si ve algún tipo de jugada o movimiento que sea algo muy bueno. Entonces enfatizo, la belleza física, el talento o el bien moral puede que a mucha gente no le importe o le valga, como dicen en mi país. Acá estamos hablando que hay gente que cuando ve eso, por ejemplo, que vuela una mariposa bonita, no solo le agrada, sino siente una especie de placer distinto. Entonces nos dice que esta fortaleza puede estar empujada o fomentada por factores ambientales como la familia, la educación y las normas culturales. Es decir, en pocas palabras, que la presencia póngase a cierto tipo de arte de forma reiterada, o a cierto tipo de conocimiento con el cual le permite a uno degustar más. Por ejemplo, ven que para degustar ópera tienes que saber algo básico de música. Entonces quiere decir que la educación sí genera una herramienta para que el ser humano genere esta fortaleza del carácter. O si estamos hablando de algo más técnico como elaborar algún tipo de tecnología o en algún deporte, ven que para degustar el hecho de dar un pase de 20 yardas, tienes que entender, o sea, el peso de una pelota, cuán difícil es, para que puedas degustar la complejidad de esa habilidad o la dificultad para hacer, pongas un dibujo artístico o para diseñar algún tipo de tecnología. Entonces nos dicen pocas palabras que la educación, las normas culturales y la familia sirven para que la gente tenga más de esta fortaleza. Sin embargo, eh, puede que haya culturas, perdón, retiro lo dicho, hay culturas en donde consideran como una especie de norma que las personas que se regocijan ante la belleza física, ante el talento o la virtuosidad, son consideradas como ingenuas. O dicho en otros términos, hay culturas en donde creer que alguien deba, en donde penalizan a la gente, póngase que se alegra solamente por hacer senderismo. O hay culturas que penalizan a la gente que se admira por el talento del otro. Es decir, que son culturas que les consideran a la gente que admira a los demás ingenuos. Entonces, quiere decir que, a modo de resumen, la cultura sí va a ser un elemento que
favorezca esta fortaleza o que la dificulte. Entonces, para comenzar a calentar motores, veamos cómo les va con esta pregunta ya de un nivel intelectual distinto. Si yo les pregunto, ¿su cultura favorece o dificulta que la gente tenga esta fortaleza del carácter? ¿Qué me dirían? Yo creo, profe, que en grado favorecen, porque vos, por ejemplo, te bajas en la terminal y estás así como mujer, te digo, estás como despeinada y nadie te va a hacer caso. Pero si te fijas y ves una chica linda que se baja re guapa, como se dice, vas a ver que más de alguno se va a ir a ofrecer para ayudar. No sé si es un ejemplo o... Claro, sí, 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 tal cual. Podemos ver entonces que ese elemento de la cultura sí, sí está favoreciendo. Bien, tal cual. Sigamos con la otra fortaleza. Ah, cierto, me olvidé. Recuerden que vayan ustedes pillando si tienen esta fortaleza o no. Hay gente en serio, o sea, que escucha una muy buena canción y una canción muy popular y no ve muchas diferencias. Ojo, no estamos diciendo que eso sea mal, sino simplemente son ejemplos para que ustedes vayan pillando la presencia o no de, esa, de ese rasgo. El siguiente es la gratitud, que consiste en sentir un profundo júbilo, una profunda alegría cuando recibimos algún tipo de presente, el cual puede ser, más que presente, podemos llamarle como una especie de beneficio. Entonces, este beneficio puede ser tangible o algo subjetivo. Entonces, por ejemplo, imagínense si que alguien les regala algo, ven que la respuesta común de ciertas personas es sentir una gratitud, tipo, gracias. En cambio, gratitud como fortaleza del carácter se refiere a aquellas personas que ante la recepción de algún tipo de presente se alegran mucho más que los demás. Inclusive recordemos que hay gente que le regalas cosas y no siempre lo recibe con júbilo, sino que hay veces que hasta critica los regalos. Entonces, quiere decir que esta respuesta, podríamos llamarle elevada de alegría ante la recepción de algún tipo de beneficio. Entonces, puede ser, como les dije hace un ratito, por un objeto, sea algo pequeño como un chicle, o sea algo grande como algo más costoso. O también esta gente lo siente ese júbilo ante la presencia de algún momento de paz provocado por la belleza natural. Es decir, vamos nuevamente al plano en donde nos vamos a un cerro y hay gente entonces que se sienta a media tarde y puede que esté tomando algo. Y todo bien. Pero alguien que tenga gratitud no solo va a sentir ese placer de estar sentado bebiendo algo, sino va a sentir una especie de júbilo mayor por estar recibiendo o por estar experimentando ese momento de paz o alegría. Es decir, que parece que a estas personas les impacta más la belleza natural. Nos referimos a un parque, a la presencia de árboles o a una playa, qué sé yo. Entonces, esta gratitud le podemos dividir en dos tipos. La primera sería una gratitud personal, es decir, la que consiste en ser muy agradecido a aquellas personas que nos dieron algún tipo de beneficio. O B, una gratitud transpersonal, cuando esta es dirigida a dioses, poderes superiores o el universo. Ven que las creencias humanas son muy diversas, entonces hay gente que cree en un dios, en dioses, o en poderes sobrenaturales, o le llama universo. Entonces también acá estamos incluyendo a aquellas personas que tienen esa gratitud hacia poderes superiores a los seres humanos. Por ende, para ejemplificar, la gente con gratitud estaría de acuerdo que es muy importante apreciar cada día. Estos son muy agradecidos hacia la crianza y ayuda que han recibido. Pensarían que la vida es un regalo más que una carga.
y que pueden encontrar motivos para sentirse agradecidos hasta por los eventos negativos. Es decir, o sea, que son personas que sienten mucho júbilo, o sea, por recibir, sean objetos o momentos de paz. Entonces, esta fortaleza puede estar limitada por factores como la victimización o valores culturales materialistas. Victimización se refiere a que hay gente que tiene la tendencia a pensar que los demás actúan para hacerle mal, o se refiere también a la tendencia de personas que creen que el mundo les debe algo. Entonces, si analizamos de manera muy objetiva, ven que no hay ninguna regla o no hay una ley escrita que te diga que los seres humanos deben tener tal o cual cosa, y si no tienes eso, entonces la vida te debe algo. Podríamos pensar que capaz que la Carta de Derechos Humanos, pero es una Carta de Derechos, no quiere decir que es una ley que se aplica a toda la gente y que, lamentablemente, inclusive recuerden que la Carta de Derechos Humanos solo tiene 2 siglos y es aplicada por una parte de la población, pero hay otro tipo de grupos humanos que no la consideran válida. Entonces, quiere decir que hay gente que esta fortaleza está limitada si tenemos una persona con tendencia a victimizarse. Y también está limitada si es que somos parte de alguna cultura que tenga valores materialistas. Ejemplo, con mucho respeto y sin menospreciar a otras culturas, ven que en la parte norte de nuestra América podemos encontrar cierto tipo de culturas en donde les importa más las cosas más superficiales, o sea, tener objetos, tener viajes, lucir bien en una fotografía o en un grupo de fotografías, o que los demás te vean bien de una forma, o sea, a nivel estético. Entonces nos dice que al parecer darle demasiada importancia a los objetos merma la gratitud porque genera una especie de sesgo de exigencia. O sea, imaginen que a alguien, o sea, le importa mucho lo material. Entonces, si viene alguien y te da un abrazo o como regalo te da unas gracias o te invita a algo sencillo como un, qué sé yo, un pan de una esquina, si tenemos una visión materialista, vamos a considerar que yo aspiro a tal cosa y me están dando un pan de la esquina, por lo tanto, entonces no voy a ser agradecido hacia tal aspecto. O si pensemos en una madre que tiene estos valores materialistas, entonces que piensa, yo como mamá merezco mínimo tal cosa, y viene uno de mis hijos y me da algo más bajo, entonces no voy a tener gratitud. Quiere decir que en algunas culturas se fomenta ese tipo de valores materialistas. Y con mucho respeto, uno de los aspectos negativos que tiene eso es que dificulta esta gratitud. Ojo, eso no quiere decir que solamente la gente que provenga de esas culturas va a presentar este materialismo, ya que también en culturas colectivistas como acá, como en varios países, como las que existen en varios países de América del Sur, también hay gente materialista. Creo que con ese ejemplo de la madre que rechaza al regalo modesto, creo que se clarificó. Entonces, la gratitud se merma por la victimización y por valores materialistas. Y en cambio puede ser fomentada por tener tendencias optimistas, o sea, tratar de ver los aspectos positivos más que los negativos o de forma equilibrada. También se sabe que esta fortaleza está fomentada si la gente tiene algún tipo de creencia sobrenatural. O sea, si creen en el karma, en el yin yang, en algún dios, en antepasados fallecidos, en la ciencia como dogma, sabrá Dios qué. La cosa es que si es que la gente cree en algo superior, sea cual sea, parece que también le aumenta la gratitud. Y también esto se favorece si el sujeto pertenece a ambientes en donde la gente sea grata. Es decir, si es que una familia como costumbre tienden a responder con gratitud cuando alguien les da cualquier tipo de presentes, independientemente del costo, es muy probable que el hijo de esa familia o la hija también tenga gratitud. Es decir, parece que esto es algo que se aprende de manera banduriana, o sea, también con la observación. Bueno, también para darles un dato, miren,
esta fortaleza de la gratitud es algo que encontramos en un nivel bastante escaso en América del Sur. O sea que no es tan fácil encontrar personas que tengan esta fortaleza del carácter. Entonces, les consulto, ¿quién de aquí piensa que tiene esta fortaleza o conoce a alguien que tenga gratitud? Yo pienso que mi mamá es una persona que tiene mucha gratitud, profe. Ella valora muchísimo y se pone muy contenta con cualquier detalle que vos le hagas, por ejemplo. Valora mucho esos aspectos. Kimberly, ayúdenos con algo. ¿Podría describir cómo reacciona su mamá para que los compañeros entiendan, o sea, la manifestación física, o sea, qué hace, sonríe, qué dice, qué hace? Sí, la verdad que es muy emotiva ella y generalmente si es que, por más pequeño que sea, si es que le agrada mucho, no sé si decir que le agrada mucho, simplemente le pone contenta, incluso llora a veces cuando, cuando recibe así algún presente de parte de los hijos, ¿verdad? Em, y sí, obviamente también la sonrisa, el afecto, ¿verdad? Parece que agradece con abrazos, ¿verdad? Con mimos. Siempre así, es muy expresiva ella en ese sentido. Muy bien, nos quedó bastante claro. Entonces, sigamos. La siguiente fortaleza sería la esperanza. Entonces, esto no es más que tener una actitud en la forma de pensar, en la forma de sentir y en el empuje hacia el futuro que se caracteriza por tener una expectativa de que los eventos futuros van a ser mejores que los actuales. Y también porque estas personas tienden a actuar, o sea, a tener una conducta que aumenta la posibilidad de que ocurran los elementos deseados. Y también se caracterizan porque son personas que piensan que con adecuado esfuerzo se puede mantener un buen estado de ánimo aquí y en el ahora. Y también se pueden impulsar acciones dirigidas hacia una meta. Es decir, en otras palabras, tener esperanza consiste en personas que ven desde un punto de vista más positivo al futuro y no solamente tienen una actitud pasiva de, bueno, espero que me venga la lotería, sino que ellos se esfuerzan también para hacer que le llegue la lotería, por poner un ejemplo exagerado. Entonces, una persona que tendría esperanza diría, bueno, no, lo que pasa es que sé que muy pronto voy a conseguir trabajo, si ese fue el caso. Pero va a ser esperanza solamente si es que, a más de, entre comillas, de esperar que tenga trabajo, realiza acciones activas para conseguirlo. Es decir, va y presenta varios CVs, se presenta varias entrevistas, y trata de cada vez estudiar más o ponerse más acorde para los perfiles de selección. Es decir, la esperanza no es solamente tener una actitud pasiva de futuro positivo, sino es una actitud activa o una predisposición activa de eventos futuros positivos. Entonces, una persona que tenga alta esperanza se caracteriza porque ellos tienden a mantener la confianza en el futuro a pesar de las dificultades. Suelen ser personas que miran con facilidad el lado positivo de las cosas, confían en que su forma de actuar va a generar los efectos que ellos quieren. Por ejemplo, entonces si estudian, van a pensar que sí o sí van a conseguir trabajo. Y bueno, eso es algo muy evidente, ese ejemplo. Lo otro, se caracterizan porque saben lo que aspiran a futuro con claridad. O sea, entonces son personas que saben qué van a hacer de acá en los siguientes años. Es decir, tienen un norte más fijo o más claro en comparación con el resto de barcos que no tienen un norte o le tienen medio difuso. Dice que tienen
la gente con esperanza se caracteriza porque tiene planes para los siguientes años. Es decir, si le preguntamos qué va a hacer en los siguientes años, sí nos va a poder contestar. Voy a estudiar 5 años psicología, después me voy a graduar, después voy a tener un perro, sabrá Dios qué. También se caracterizan porque no comienzan un juego o una competencia con la expectativa de perder, sino inclusive en pequeñas actividades como entrar al bingo, ya, o sea, tienen la tendencia a esperar un resultado positivo. Comparemos que, por ejemplo, hay gente que juega uno simplemente a ver qué pasa. Capaz que gana, pero puede que no. En cambio, esta gente, hasta en juegos sencillos como el Uno o el Monopolio, ya van con la expectativa de ganar. También ante la presencia de críticas, se centran en las oportunidades futuras. Es decir, a términos de mi país, no es que les quema tanto la tribuna cuando les critican, sino bueno, en ciertas ocasiones la crítica es desagradable, pero no es que les afecta tanto en comparación con otras personas. Y esta esperanza está siendo limitada por eventos individuales como padecer traumas o la presencia de fracasos reiterados. Ejemplo, entonces, imaginen que tenemos un niño y que por alguna razón curiosa, los padres cada tanto le machacan los defectos o le muestran qué es lo que no le salió bien. Entonces, ese sistema de crianza va a dificultar que el muchacho tenga esperanza. O asimismo, si tenemos una persona que por alguna condición extraña de la vida ha tenido una serie de fracasos largos o reiterados por un tiempo, o dicho en términos más sencillos, cuando el ser humano atraviesa una mala racha, esto tiende a bajar o sea, tiende a dificultar. Inclusive es curioso porque hay estudios que han demostrado que, que la esperanza suele aumentar el rendimiento de la gente y asimismo no tener esperanza tiende a dificultar. Por eso es que si pensamos en algún deporte en donde haya descensos, ya cuando un equipo está yendo mal, ya entonces se suele pensar que es muy difícil que se salve del descenso, porque ya entonces sus mismos jugadores ya comienzan a tener menos esperanza. Es decir, o sea que esta visión futura es más poderosa de lo que uno pensaría. Entonces, la esperanza se puede limitar por traumas o por malas rachas. Y en cambio puede ser fomentado por estilos de crianza o en otros términos. Se fomenta si estamos en ambientes en donde nos enseñan a ver las cosas de una manera más equilibrada. Ojo, quiero aclarar, acá en esperanza no nos referimos al positivismo ingenuo, o sea, esa gente que por más que haya un problema, ve todo del lado positivo. Acá estamos diciendo que son personas que no niegan los aspectos negativos, sino que se centran más en la existencia de los elementos positivos. Reitero, entonces, esperanza no es tener el positivismo ingenuo de creer, no, sí, fijo que me voy a ganar la lotería y nunca se compra el boleto de lotería. O, fijo que voy a conseguir trabajo y no se va a ninguna entrevista. Entonces, no estamos hablando del positivismo ingenuo, sino es una tendencia a mirar más lo positivo sin negar lo negativo. Bueno, esto es bastante común en varios, acá y en mi país. Entonces, ¿quién de acá tiene esperanza? Y coméntenos por qué cree que tiene esperanza. ¿O quién conoce a alguien con esperanza? Yo creo, profe, que hay muchas personas con esperanza y más con esta pandemia. Conozco un vecino que perdió su trabajo y a partir de ahí puso para vender asadito y le va súper bien. Claro, sí, es un ejemplo entonces de que inclusive en condiciones más bravas como las que se está viviendo, hay gente que lo está viendo de otra manera.
Muy bien. Vamos con la siguiente. El humor. Entonces, las dos últimas fortalezas. La 23. Entonces, humor se refiere a... O sea, tiene tres formas de entenderse. O podríamos referir que la gente que entra dentro de esta categoría, la gente que está dentro de esta categoría de humor como fortaleza del carácter, puede pertenecer o puede tener cualquiera de estas tres características. Entonces, mire, humor se le entiende como la tendencia afectiva y racional para manejar las adversidades mediante la diversión. Es decir, en otros términos, esta característica A se refiere a que hay gente que trata de ver la parte chistosa hasta de las adversidades. Entonces, acá vamos a clarificar algo. No confundamos con el mecanismo de defensa que también se llama humor. Recordemos que ese mecanismo de defensa se caracteriza porque la gente cuando está ante la presencia del silencio o cuando se le hace algún tipo de pregunta incómoda, va y te saca un chiste. Entonces, ese mecanismo de defensa no es el humor como estamos entendiendo acá, porque ven que el mecanismo de defensa aparece cuando el sujeto se siente incómodo, es decir, es una forma, como dice su término, de protegerse. Acá estamos hablando de una tendencia a hacer chistes hasta de las cosas difíciles, pero no como una respuesta, sino como una tendencia. Ejemplo, pongan, ustedes capaz que conocen a una persona que si está ante el silencio, sí o sí te suelta algún chiste, porque le cuesta. En cambio, la gente que tiene humor como fortaleza del carácter no va a tener esa respuesta ante el silencio, sino puede que esté incómodo, pero no te lance el chiste. Es decir, el humor como mecanismo de defensa se caracteriza porque la gente se defiende o se protege a partir de desviar la atención hacia lo lúdico. En cambio, acá es simplemente una tendencia a mirar, a ser bueno para hacer chistes hasta de cosas bravas. El B se refiere a que entran dentro de esta fortaleza aquellas personas que, en pocas palabras, sean buenos para, ¿cómo podemos decir? Que disfrutan mucho de las bromas o de los chistes. Ven, o sea, que hay gente que le cuesta un chiste, bueno, y se ríe, todo bien. Pero hay gente que en serio parece, o sea, que le has contado así un chiste súper bueno o se ríe más de lo usual. Es decir, que tiene una facilidad mayor para expresar su respuesta de plenitud ante el chiste. Un ejemplo sería esa gente que se pega esa carcajada así, que es súper brava y que es súper contagiosa. Eso sería. O la tercera característica se refiere a que acá entran aquellas personas que son buenos para hacer reír. O sea, el típico chistoso. Entonces, piensen así en los grupales de WhatsApp que tengan o en la clase cuando eran presenciales. En cada grupo es normal así encontrar alumnos o alumnas chistosas o que son buenos para poner apodos o para hacer reír a la gente. Entonces, esas personas serían como, nos harían sospechar que capaz que tienen esta fortaleza. Les enfatizo, la diferencia que tienen que hacer acá es no confundirse con el mecanismo de defensa. Es que a alguien le gusta ver series. Hay un personaje de esa serie Friends que a mí me muestra de forma muy clara cómo es el humor como mecanismo de defensa. Y es Chandler. Él entonces, percátense que cuando la cosa está seria o cuando le preguntas algo complicado, va y te lanza un chiste. Y se nota que es su forma de protegerse de la ansiedad. Acá, en cambio, estamos hablando de una tendencia a gente que es buena haciendo chistes o que le gusta mucho, que le gusta más que lo usual, los chistes, o que tiende a ver de manera graciosa hasta situaciones adversas. Déjame ver qué más tengo acá. Entonces, características de personas con humor. Aprovechan las oportunidades para hacer sonreír a la gente. Son vistos socialmente como gente divertida. Procuran añadir humor a cualquier situación.
no dejan que los problemas disminuyan su estado de ánimo y usualmente encuentran motivos para reírse o bromear, inclusive hasta situaciones tensas. Este humor puede ser influenciado por varios factores. Por ejemplo, entonces, hay ciertos elementos sociales y culturales que pueden impulsarlo o frenarlo. Por ejemplo, hay culturas que se caracterizan porque normalizan hacerte chistes. Y en cambio hay otras en donde consideran que el chiste es algo que se hace, pero cuando ya hay cierto grado de confianza. Entonces, pónganse, hay ciertas culturas acá en América del Sur o en ciertas partes de Europa que se caracterizan porque a la vez que te saludan ya te cargan, o sea, te hacen un chiste. Podríamos poner con mucho respeto y solamente por fines didácticos, que ven que ciertas personas que viven en Capital Federal de Buenos Aires tienen una cultura algo así. O sea, que su cultura les empuja a que te hagan un chiste, una broma o un apodo. Y no es una forma de agredirle al otro, sino son sus normas de convivencia. En cambio, alguien que no está acostumbrado a eso, pueda que se sienta invadido o que el otro está agrediendo, pero que el otro hasta te está burlando de ti. Entonces, en pocas, quiere decir que este humor va a depender de cuánto la cultura te empuja o cuánto la cultura te frena. Bueno, acá entonces, ¿quién nos pone ejemplos de personas que tengan humor? O sea, ¿quién puede reconocer que, había sido que yo tengo esa fortaleza? O yo conozco a alguien que tiene esa fortaleza. Profe, esto me hace recordar al protagonista de la película La vida es bella, que desde el principio siempre tomó con humor todo, hasta en los momentos más caóticos, digamos. Cierto, muy buena observación, Ana. Para mis siguientes clases voy a incluir esa fotografía de ese actor acá. Buena idea. Muy bien, sigamos. Y la última fortaleza es, siempre y cuando esto funcione, sería la espiritualidad, o también conocida como religiosidad. En esos tiempos yo les recomiendo que más le llamen espiritualidad, porque todavía hay ciertas personas que consideran que las religiones son malas. Y ven que objetivamente, si recordamos lo que se aprende en psicología social, las instituciones de por sí no necesariamente son buenas ni malas, sino dependiendo cómo se las use. Asimismo, como la institución que son las leyes, han servido para hacer el bien y otras para hacer el mal. Asimismo, la institución conocida como psicología ha servido para ayudar a mucha gente, pero también hemos tenido excesos también muy feos. Por ese tipo de debates aún, yo les recomiendo que a esta fortaleza le llamen solamente espiritualidad, porque hay gente que este término de religión le va a chocar. Entonces, esta fortaleza se caracteriza porque la gente presenta creencias o rituales basados en una especie de seguridad o convicción de que existe un plano superior a lo material, es decir, que existe algo más allá de la vida o algo más allá de lo físico. Entonces, quiere decir que hay gente que se caracteriza porque cree mucho y genera muchos rituales de su vida espiritual. Entonces, asimismo, ojo, no vamos a confundir con aquellas personas que utilizan como mecanismo de defensa la sublimación para contener sus tensiones. ¿Ven? O sea que hay gente, o sea que para expiar sus culpas disfraza su ansiedad, su discriminación o su bronca con discursos de alguna religión. Acá no estamos hablando de ese tipo de fundamentalismo o radicalismo. Acá más bien estamos hablando de gente que cree mucho en algo sobrenatural y disfruta mucho de su creencia y hasta ahí, sin invadirle al otro. Entonces, quiere decir que, miren, que aquellas personas que disfrutan mucho de su vida espiritual, que creen mucho en ella y realizan rituales, había sido que tienen un nivel de plenitud y de bienestar psicológico, es decir, de felicidad,
permanente, más larga de lo que inicialmente se pensaba. Porque ya desde hace varios siglos ya se sospechaba que la gente que utiliza la espiritualidad para su bien, para sus fines, o sea, para su vida propia, ya se les pillaba que eran gente como que extrañamente sonreían más y tienden a enfermarse menos. Pero la evidencia moderna nos indica que aquellas personas, como les digo, que tienen un alto nivel de espiritualidad, y hay evidencia que eso en serio pasa, que la gente que más cree en algún tipo de fuerza sobrenatural, sea cual sea, parece ser, o sea, que se siente mejor, que tiende a vivir más años y se enferman menos. Asimismo, sus relaciones interpersonales tienden a ser más sanas en comparación con los demás. Ojo, acá no estamos haciéndole publicidad a una religión o a otra. Por eso nos referimos a espiritualidad. Es decir, porque hasta ahora no hay ninguna evidencia que te diga que una religión sea mejor que la espiritualidad o que una religión sea mejor que la otra. No parece ser que solamente el hecho de creer en algo superior, sea cual sea, ya parece que al ser humano le hace bien. Y si recordamos algo de psicología básica, sería que el ser humano, cuando encuentra algún tipo de explicación que le baje la incertidumbre del universo, ya tiende a sentirse mejor. Entonces, acá estamos diciendo que son personas que no es que solo agarran esas explicaciones metafísicas para vivir, sino que en serio las creen y tienen rituales. Por ende, acá entonces vamos a incluir a aquellas personas de una religión X, Y o Z, o a la gente que hace yoga, o que creen algún tipo de mito, o los rituales, pónganse que hacen algunos deportistas que creen en cierto tipo de influencia divina y demás cosas. O también a la gente que a seres vivos les considera como una especie de dioses. Por ejemplo, se nos puede ocurrir con mucho respeto el ejemplo de Sai Baba, que era una especie de un líder hindú. Bueno, voy a resumir muchísimo su historia, solamente por fines didácticos. Entonces ven que había cientos de millones de personas en este planeta que a Sai Baba le consideraban que era una especie de dios. Entonces quiere decir, o sea que, y él vivió hace poco, me parece que en el año 2013 murió. Entonces quiere decir que independientemente de lo que el ser humano crea, parece ser que en serio le ayuda a creer en algo. Y acá nos muestra uno de sus lados más lindos de la ciencia, porque durante un tiempo, de forma superficial, se pensaba que la ciencia estaba en contra de disciplinas que no tenían el método, como podríamos incluir a la religión. Y acá nos muestra que no, o sea, que la ciencia defiende cualquier tipo de cosa que tenga evidencia, sea cual sea. Bueno, a ver, déjenme ver otro aspecto. Así. Esta fortaleza se puede fomentar si es que tenemos elementos como la cohesión familiar, es decir, parece ser que cuando los miembros de una familia tienden a relacionarse mejor, aumenta su nivel de espiritualidad. Y en cambio, lo opuesto, cuando tenemos familias disfuncionales o que no se llevan bien, parece que eso genera que la gente se haga menos espiritual. Y el otro, también así hablándoles de frente, que hay mucha evidencia que te indica que cuando el ser humano se siente solo, tiende a buscar más la espiritualidad. Y es por eso que hay personas que cuando están en duelo tienden a aferrarse a creencias. No estamos diciendo que eso sea mal, sino que estamos diciendo que eso le sirve para que el ser humano se genere esta fortaleza. Entonces, la cohesión familiar y la sensación de soledad aumentan esta fortaleza. Y en cambio, la disminuye experiencias como el estrés o experiencias negativas asociadas a algún tipo de iglesia. Por ejemplo, ven que hay varias religiones que se han equivocado y muy feo. Bueno, se entiende, ¿no? Entonces hay instituciones que han hecho mucho bien, pero durante una época se han equivocado bastante feo. O ninguna institución es perfecta. Entonces quiere decir que dependiendo de lo que el ser humano haya vivido, puede que se quede con esa herida o con esa especie de rencor. Y eso entonces le genera una barrera para descubrir su espiritualidad. Bueno, entonces hasta aquí les consulto qué preguntas hay.
Ninguna. Entonces, antes de irnos a un receso, miren, quiero mostrarles esto. En total, ya hemos visto las 24 fortalezas del carácter. Entonces, que por fines didácticos acá se han agrupado en 6. Entonces, lo que vamos a ver nosotros a continuación, o sea, después del receso, va a ser ciertos modelos teóricos de cómo funcionan estas fortalezas. Pero a donde quiero llegar, o sea, lo más importante de esta clase es que les vamos a enseñar cómo aplicar intervenciones, o sea, ya tratamientos que podemos hacernos a nosotros mismos o a los demás. Por ejemplo, a una organización, usando estas fortalezas del carácter. Entonces, quiero que también enfaticen algo. Su trabajo práctico va a consistir en que ustedes se autoapliquen una técnica. Entonces, después del receso, les vamos a enseñar cómo es esa técnica. Entonces, a breves términos, ven que esa técnica primero consiste en que ustedes tienen que autodiagnosticar, tienen que detectar sus fortalezas. Entonces, se les va a mostrar cómo ustedes pueden evaluarse mediante una aplicación de Internet. Bueno, es algo más complejo, aunque suena sencillo, pero es una técnica que les vamos a mostrar. Y después, cómo ustedes pueden aplicar ese diagnóstico. Y después entonces vamos a ver dentro de unos días si de verdad les ayudó en algo o si la verdad no tiene no generó ningún tipo de efecto. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar por ahora. Les propongo que tengamos un descanso de 15 minutos y después retomamos.